Me gustan mucho los personajes que se salen un poquito de la norma, ¿no? Que incluso se sienten como constreñidos por las normas sociales que además en México han sido un poco asfixiantes a lo largo del tiempo. Esta ocasión nos encontramos en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, para poder ir a conversar con Mauricio Bárez, escritor y director de la editorial independiente Nitro Press, donde se han publicado varios autores marginales y contraculturales. Si quieren saber más sobre este autor y su editorial On The Ground, acompáñenme para ver con qué nos encontramos. Y estamos con el escritor y editor Mauricio Bárez, justamente en las oficinas de la editorial. Gracias por recibirnos, Mauricio. No, gracias a ustedes por venir. Pero a todo esto, ¿quién es Mauricio Bárez? Mauricio Bárez nació en la Ciudad de México en 1963. Es narrador, ensayista, editor y traductor. Ha colaborado en La Jornada, La Opinión, 1+1, Reforma, Nexos y Día 7, así como en innumerables publicaciones independientes. Ha traducido relatos de los escritores John Fante, Hubert Shelby Jr. y Bret Easton Ellis. Fue cofundador y director del periódico A Sangre Fría. Es fundador y actual director de la editorial Nitro Press. Asimismo, es autor de libros como El otro nombre de la rosa, Straight 98, Sobredosis, Ya no quiero ser mexicano, La vida es una telenovela y Apuntes de un escritor malo. ¿De qué manera surge tu gusto por la escritura? Pues es una cosa un poco extraña, digo que supongo que al igual que muchos otros jóvenes intenté abrirme camino por el lado de la música y sin embargo muy rápido me di cuenta que no tenía ninguna facilidad. Después intenté con las artes plásticas, al parecer tenía buena mano, pero no sentía yo que estuviese expresando absolutamente nada, ¿no? Y sin embargo la lectura, por ejemplo, que es algo que me gusta mucho desde niño, volvió a tomar relevancia dentro de mi vida al grado de que a partir de leer a ciertos autores se me empieza a crear la curiosidad por intentarlo yo mismo. Me refiero sobre todo a autores que ya reflejan una realidad más cercana a la mía, es decir, ya no la Rusia del siglo XIX de Dostoyevsky, sino cuando empiezas a leer, por ejemplo, a Carlos Fuentes, ¿no? Que ya sitúa algunas de sus historias en la misma ciudad que tú habitas. Por ejemplo, Rulfo, ¿no? Que habla de un campo que de una manera u otra conoces por familia, ¿no? Porque casi todos nosotros en el DF venimos de familias rurales. Y bueno, pues ya obviamente el que termina por darme el empujón es José Agustín, ¿no? Porque no solamente habla de calles que conozco, sino de una época y de gente muy parecida a gente que yo conocí, porque él además es de la generación de mi hermano mayor. Entonces, la gran mayoría de sus amigos hablaban como los personajes de José Agustín. Entonces eso es lo que finalmente termina, yo creo que como a muchos otros escritores de mi generación, por empujarnos a intentar la escritura, ¿no? Aquí vemos varios de tus libros. ¿Qué temas suelen habitar en tus textos? De entrada me gustan mucho los personajes que se salen un poquito de la norma, ¿no? Que incluso se sienten como constreñidos por las normas sociales que además en México han sido un poco asfixiantes a lo largo del tiempo, y también un poco cómo los medios de comunicación han influido en la forma en la que nos comportamos muchas veces, ¿no? Empieza apenas a dársele la atención debida a cómo cosas como la televisión y el cine nos forman como personas más allá del simple entretenimiento. A mí me asombraba muchísimo ver, por ejemplo, en una parada de camión, mientras estás esperando, una pareja discutiendo a un lado, exactamente reproduciendo escenas de telenovelas, por ejemplo, ¿no? Entonces era un poco el chiste de la experimentación de los textos que aparecen ya finalmente en el librito este de La vida es una telenovela, en el que trato de experimentar un poquito con eso, ¿no? O sea, cómo los medios de comunicación son prácticamente nuestra educación sentimental, ¿no? Uno de los cuentos que justamente da nombre al libro, El otro nombre de la rosa, fue llevado al cine. ¿Qué significó para ti esta experiencia? Algo muy fuerte, porque ese cuento lo escribí cuando tenía 23 años. Luego me fui a vivir a Europa, regreso y a los 29, una cosa así, estando ya en México, me llama Rogelio Villarreal para decirme, oye, hay una obra nominada al Ariel que se llama igual que tu cuento y la van a transmitir, la van a pasar hoy en el CUEC. Entonces la fuimos a ver y yo dije, no, pues sí, es mi cuento, ¿no? Pero yo no sabía nada, o sea, porque esto se realizó mientras yo estaba viviendo todavía en Europa. O sea, nunca te dijeron ni nada. No, no, porque no había modo de que se comunicaran conmigo, no sabían quién era yo, ¿no? Y yo tampoco conocía a los cineastas. A la larga llegué a conocerlos, uno de ellos es Juan Carlos Hidalgo, que es también escritor y editor, ahora trabaja en Marvin, nos hemos hecho muy amigos, de hecho le publiqué yo también un libro a él aquí dentro de la editorial, pero sí, al principio fue una súper sorpresa, ¿no? Otro libro que tienes es justamente Poshumano, La vida después del hombre. Entiendo, son ensayos. ¿Qué encontramos aquí? La idea era cuestionar un poquito las nociones de lo humano, ¿no? A partir de varias situaciones que a mí me parecían fundamentales en un cambio de percepción respecto a lo que considerábamos hombre, a lo que considerábamos sociedad, como era el hecho, por
por ejemplo, de la irrupción de la computación en prácticamente todos los campos de la vida. En el libro yo pongo que es casi tan importante como el descubrimiento del fuego, ¿no? Porque se mete prácticamente en todos nuestros objetos, en todas nuestras actividades diarias. Ahora en un celular traes todo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cómo eso cambia la percepción de lo que es ser hombre. Por ejemplo, también está el hecho de qué influencia tiene la posibilidad de modificar tu cuerpo, ¿no? De cambiar de sexo, por ejemplo, o de mantenerte joven eternamente. Cómo cambió la noción de infancia para muchas sociedades, ¿no? Niños que participan en la guerra o niños que están mendigando, que se dedican a la prostitución. Entonces, ese tipo de cosas, ¿qué las origina y qué consecuencia van teniendo en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, básicamente es una serie de ensayos en torno a eso, ¿no? No, y que es una reflexión muy interesante y que abona a otras reflexiones que se han hecho sobre el tema de, por ejemplo, en Performance con Estelar, ¿no? De que habla de las modificaciones corporales, de teóricos como Jean-François Lyotard, que habla sobre justamente todo este mundo de la posmodernidad, ¿no? El mismo Paul Virilio, ¿no? Que también habla sobre todas esas modificaciones corporales, pero también de la aceleración de la realidad, el arte despiadado y demás cosas. Una de las cosas que a mí más me gustó también es los experimentos que se estaban llevando a cabo en ese momento para ir integrando cuestiones de cibernética al cuerpo o la posibilidad de vaciado de emociones y experiencias a aparatos digitales, ¿no? O sea, que pudieses condensar una emoción en un chip, por ejemplo, ¿no? Que pudieses tener chips integrados para interactuar con aparatos eléctricos dentro de tu trabajo, dentro de tu casa. Hay varios científicos que estaban experimentando con eso y entonces eso también genera pues reflexiones en el libro. Has traducido relatos de los escritores John Fante, Hubert Shelby Jr., Bret Easton Ellis y Douglas Coupland, que son autores, respectivamente, de libros como Pregúntale al polvo, Requiem por un sueño, American Psycho y Generación X. ¿Por qué decidiste traducirlos justamente a ellos? A mí me parecía de entrada que eran autores que en ese momento no estaban traducidos al español, o esas obras en particular no estaban traducidas al español. Yo me sentía como en una especie de parentesco con ellos, ¿no? O sea, yo quería que si en algún momento, algún día alguien hablaba de mi trabajo, me relacionara con ese tipo de autores y no con otros, ¿no? Y yo supongo que eso es lo que hace la gran mayoría de los autores que termina traduciendo a alguien más, ¿no? Como en el caso de Cortázar cuando tradujo a Poe, él nunca escondió su enorme admiración por Poe, entonces aquí es igual, ¿no? O sea, eran autores que a mí me parecía que debían leerse en español y que además debía hacerse en un español más cercano al nuestro, porque si bien todos ellos terminaron siendo traducidos, ya sabemos que en la mayoría de los casos fueron traducidos al anagramesco, ¿no? O sea, al español de la editorial Anagrama, ¿no? Entonces, sí, con ese lenguaje muy español de, de cojones, polvo, follar, ¿no? Exactamente, que a veces a mí me parecía muy exagerado porque yo he leído cosas de Bukowski que han sido traducidas al español de una manera demasiado explosiva si te atienes al original. O sea, el original a lo mejor era muchísimo más contenido en el inglés que el modo en el que terminó en español. Entonces yo decía, pero ¿por qué le añadieron más vitaminas, no? Si realmente el original no es tan así. Fuiste cofundador y director del periódico A Sangre Fría, que tomaba su nombre del escritor Truman Capote y que rendía tributo a las publicaciones consideradas como amarillistas. La idea era hacer una crítica a la sociedad mexicana, a sus usos y costumbres, a través de sus mismas formas de expresión. Entonces, algunas de las formas clásicas pues eran obviamente la nota roja, ¿no? Que es algo que no ves prácticamente en ningún otro país. Tú puedes viajar por todo el mundo y va a ser bien difícil que te encuentres algo como lo que fue la alarma en su momento, ¿no? Y cuestiones como pues la sección de horóscopos, el rincón sentimental, la página 3 de ovaciones. Entonces hacíamos una crítica a la sociedad mexicana, pero también a la cultura mexicana, ¿no? Era muy sencillo de publicarse, es una cosa que empezamos a hacer Delia M, J.M. Servín, René Velázquez y yo. Servín se fue, nos dejó colgados con el trabajo y con el dinero, entonces pues esto prácticamente se hacía en mi casa, toda la redacción. Ahí hubo gente súper importante como Héctor Ballesteros, Héctor Rodríguez, Víctor Rivera, que pues eran los que aportaban las notas. Eres fundador y director de la editorial independiente Nitro Press. ¿Qué necesita un autor para poder estar en esta editorial, para poder ser publicado? No me interesa para nada alguien que continúa los estudios de alguien más, ¿no? De Sada o de quien me diga, o de Rulfo o de quien me digas, porque pues Rulfo fue Rulfo, Sada fue Sada, o sea, también de qué me sirve un seguidor, ¿no? O un continuador. Siempre he creído que vale más ser cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Nosotros hemos apoyado en ese sentido el trabajo de un montón de gente joven que por diferentes circunstancias habría sido muy difícil que dieran a conocer su trabajo de manera más amplia, ¿no? ¿Quiénes son algunos de los autores que desfilan en Nitro
Metrópress? Pues mira, de los que han destacado más, o sea, refiriéndonos a autores jóvenes que han empezado a publicar a nivel nacional con nosotros, pues está Silvia Aguilar Seleni, Elma Correa, Silvia Arbizu, ¿no? Que era una autora que estaba en la cárcel cuando la empezamos a publicar, Óscar Alarcón, que nos ha dado ya 3 libros de entrevistas muy importantes, Carlos René Padilla, Daniel Salinas Basabe, varias escritoras, ¿no? Jóvenes como Tania Plata, pero también a mí me ha interesado que todo esto esté apuntalado por autores de renombre, ¿no? Y que simpaticen con el proyecto, como ha sido, por ejemplo, Eusebio Rubalcaba, Amparo Dávila, José Agustín, Eve Gil, también Alejandro Almazán, a Magali Tercero. Esos son algunos de los autores con los que hemos trabajado. Para nosotros es importante darle bola a la mayor cantidad de gente de diferentes generaciones, de diferentes lugares del país, ¿no? ¿Quiénes son algunos de los autores que les ha tocado a ustedes publicar por vez primera y que han logrado trascender un poco más? De entrada te mencionaba Silvia Aguilar Selen, ¿no? Ahora el libro, la novela Basura, que trabajamos aquí dentro de la editorial con ella porque fue una obra que casi que le pedimos, ¿no? Que escribiera. Ahora se ha publicado en España, acaban de adquirir los derechos para publicarla en francés. Por ejemplo, está Elma Correa también, ¿no? Elma sacó su primer libro con nosotros y luego al año siguiente ganó un premio importante, ¿no? Dicen que donde ponemos el ojo ponemos la bala, ¿no? Tú has impartido un taller llamado ¿Cómo ser un buen escritor? En ese sentido y tomando este nombre, ¿qué se requiere para ser un buen autor? Buscar que el autor tenga una voz propia, que no esté imitando a alguien más, que no esté refriteándose cosas, ¿no? Porque sí llega a suceder. Es mucho más valioso ver a alguien que intenta, a partir de sus propios recursos, crear formas y crear discursos propios, ¿no? Mauricio, ¿algo que quieras agregar a la entrevista? Creo que el panorama de las editoriales independientes se vio muy afectado por la pandemia. No sé qué tanto vayamos a tener un nuevo resurgimiento de este tipo de proyectos. Te agradezco mucho el haber aceptado esta conversación. No, pues muchas gracias a ustedes por venir. Ha llegado la hora de despedirnos. No olviden suscribirse al canal y compartir en redes sociales. Hasta muy pronto, mis queridos triperos.